Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Venom: The Last Dance con la actuación de Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Ray Ifan, Stephen Graham, Peggy Lou, Alana Yuwach, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo simplemente Venom: The Last Dance. Es una película estadounidense de superhéroes del 2024 basada en el personaje de Venom de Marvel Comics. Es la secuela de Venom del 2018 y Venom Carnage del 2021. Es la quinta película del universo de Spider-Man de Sony, que es lo que le llaman el SSU. La película fue escrita y dirigida por Kelly Marcel. Tom Hardy anunció en agosto del 2018 que protagonizaría 3 películas de Venom. En septiembre del 2021, Tom mencionó que los productores continuarían desarrollando el universo de Spider-Man de Sony y que estaban interesados en cruzar historias con el universo cinematográfico de Marvel. Andy Serkis, el director de Venom: Let There Be Carnage, expresó interés en dirigir otra película de Venom y consideró que había más por explorar antes de un posible encuentro con Spider-Man, incluyendo el Instituto Ravencroft y otros villanos. En octubre, Tom Holland y la productora Amy Pascal discutieron la posibilidad de que Holland retomara su papel como Peter Parker o Spider-Man en futuras secuelas de Venom. Había un cameo en Let There Be Carnage, sin embargo, ni Holland ni su personaje aparecieron en la película final. Según una fuente de Sony, Disney nunca impidió que Sony usara a Holland, pero dentro del estudio se sentía que el público no iba a aceptar su versión de Spider-Man en películas fuera del MCU, específicamente después de No Way Home y Doctor Strange en el multiuniverso, que definieron los límites del multiverso del MCU. En diciembre, Amy Pascal confirmó que estaban en las etapas iniciales de la planificación de esta tercera película de Venom. Sony Pictures confirmó el desarrollo de la película en abril del 2022. En junio, Hardy reveló que Kelly Marcel estaba escribiendo el guión y que él coescribiría la historia con ella. Hardy recibiría $20 millones por su participación. Andy Serkis no pudo regresar como director porque tenía otros compromisos, pero interpretó el personaje de Null. Marcel debutaría como directora en esta película, que se espera que concluya la trilogía de Venom y no la vuelvan a abrir. Ella también produciría junto a Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker y Tom Hardy a través de sus respectivas compañías. Columbia Pictures y Marvel Entertainment también participaron en la producción. En febrero del 2023, Tom Hardy confirmó que la preproducción había comenzado. En abril, Juno Temple negoció para un papel principal y en mayo se esperaba que la filmación comenzara en junio en Londres. Chiwetel Ejiofor fue elegido para el papel de Rex Strickland y Temple fue confirmada en el elenco. A todo esto tenía una fecha de estreno de octubre del 2024. Esta historia presenta a Anu, que es el rey de los simbiotes en lo oscuro, introducido en el material original en el 2018. Los cineastas decidieron primero desarrollar la relación entre Venom y Eddie antes de incluir este villano. Se inspiraron en los cómics de David Michelinie, Todd McFarlane, Donny Cates y Ryan Stegman. Ellos fueron contratados también como asesores, ya que fueron los creadores de Null. Y en el caso de Cates, pudo leer el guión. La filmación principal de la película comenzó el 26 de junio del 2023 en Los Mateos, Cartagena, España, y en el Parque Regional de Calblanc, bajo el título provisional Orwell. Fabian Wagner, quien previamente fue director de fotografía,
en Let There Be Carnage, se desempeñó como director de fotografía para esta también. Sin embargo, la producción se detuvo a mediados de julio del 2023 debido al inicio de la huelga SAG-AFTRA. Inicialmente, el estreno de la película estaba programado para el 12 de julio del 2024 y cuando se acabó la huelga, a principios de noviembre del 2023, Sony retrasó la fecha de estreno al 8 de noviembre del 2024, ocupando una fecha que el estudio había reservado para una película de Marvel sin título. La filmación se reanudó el 16 de noviembre. En febrero del 2024, Clark Bacall se unió al elenco en un papel que no habían dicho, no revelado, y a finales de ese mismo mes se informó que la filmación estaba casi terminándose. En marzo del 2024, la película fue oficialmente titulada Venom: The Last Dance y su fecha de estreno se adelantó el 25 de octubre del 2024. Ese primer tráiler que lo lanzaron en junio confirmó el regreso de Peggy Lou, de Stephen Graham, en sus papeles anteriores como la señora Shen y Patrick Mulligan. También se anunció la incorporación de Ray Ifans, Alana Yubak y Cristo Fernández al elenco. Ifans había interpretado previamente a Kurt Connors o Lizard en The Amazing Spider-Man en el 2012 y No Way Home, mientras que Fernández apareció en No Way Home como un camarero. Los efectos visuales de la película estuvieron a cargo de las compañías Industrial Light and Magic, ILM, DIEG, Digital Domain, Rodeo FX y Territory Studio, con John Moffat y Aaron Burland como supervisor de efectos visuales. La edición de la película fue realizada por Mark Sanger y se completó en el Cary Grant Theater en los estudios de Sony a principios de octubre del 2024. La película Venom: The Last Dance tuvo su estreno mundial en el Teatro Regal Times Square de Nueva York el 21 de octubre del 2024. Más adelante se lanzó en cines de Estados Unidos el 25 de octubre, disponible en formato estándar, IMAX y otros formatos premium. La banda sonora de la película fue compuesta por Dan Deacon en agosto del 2024. También estuvo disponible para verla en la casa. Se lanzó para descarga digital el 10 de diciembre del 2024 y estuvo disponible en DVD, Blu-ray, 4K a partir del 21 de enero del 2025. Sony firmó acuerdos con Netflix y Disney en abril del 2021, otorgando a estas plataformas los derechos de sus películas producidas entre el 2022 y el 2026. Como parte de estos acuerdos, Netflix tiene los derechos exclusivos de streaming durante una ventana de pago que generalmente dura aproximadamente 18 meses y incluye futuras películas de Venom. Por otro lado, Disney tiene los derechos para una ventana de pago secundaria, lo que le permite transmitir las películas en Disney Plus, Hulu y sus canales de televisión. Venom ha sido reconocida con un premio y 8 nominaciones en diversas categorías. En el 2025, la película fue nominada al premio Saturn a la mejor película de ciencia ficción por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos. La película también recibió 2 nominaciones en los Taro Stone Awards del 2025. Estas nominaciones fueron para mejor montaje de acrobacia, destacando la pelea del equipo bajo el agua con Venom, y para mejor trabajo en altura por la escena donde el equipo es suspendido bajo un B-22 en vuelo. En los Visual Effects Society Awards fue nominada por simulaciones de efectos sobresalientes en una película fotorrealista. Esta nominación reconoció específicamente a los efectos de agua, fuego y los symbiotes. Tom Hardy fue nominado a 2 premios individuales. En el 2024 recibió una nominación al premio IFJA por mejor actuación vocal y captura de movimiento. Posteriormente, en el 2025, fue nominado al Critics' Choice Super Awards como mejor actor en una película de superhéroes. Adicionalmente, la película fue nominada al premio de la Hawaii Film Critics Society como mejor película de cómic en el 2025. Es un reconocimiento a la igualdad de género en la producción cinematográfica. La película ganó el Reframe Stamp
en el 2025. Y por último, Venom: The Last Dance fue nominada a Mejor Película de Superhéroe en los Critics' Choice Super Awards del 2025. Tenían un budget de 100 a 120 millones y han recaudado hasta el momento de esta grabación 478.9 millones. Esta la vi en mi casa un jueves a eso de las 5 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. Es una trilogía que a mi esposa le gusta, es fanática, y ella fue la que me dijo, vamos a verla. Yo también he aprendido a quererla. Soy fanático de lo que pasa en el universo de Spider-Man, así que no me molestó. Si hacemos un movie summary, tenemos Eddie Brock y Venom deben tomar una decisión devastadora mientras son perseguidos por un misterioso militar y monstruos alienígenas del mundo natal de Venom. Para empezar, Venom es un simbionte alienígena con forma amorfa y líquida que se une a un huésped para sobrevivir y otorgarle poderes. El simbionte apareció inicialmente con el traje negro de Spider-Man en The Amazing Spider-Man número 252 en mayo de 1984. Su primera aparición completa como Venom, unido ya a Eddie Brock, fue en The Amazing Spider-Man 300 en mayo de 1988. La película empieza en el planeta Clintar, hogar de los symbiotes. Su creador Null ha sido encarcelado allí debido a sus crueles y aterradores acciones. Y tenemos una línea que dice I am Null, the Lord of the Void. Una voz un poquito más, ¿verdad? Más deep. Aquí se crea un código y Null busca este código para salir de esta prisión que él está, y con esto él podría sembrar el caos en el universo. Y aquí tengo un dato. Null es un dios antiguo y malévolo de la oscuridad en el universo de Marvel y es conocido como el creador de los symbiotes. Apareció sin ser nombrado en Thor: God of Thunder número 6 en el 2013. Su primera aparición completa fue Venom volumen 4, issue 3, en el 2018. Nació del vacío primordial que existía entre la destrucción del sexto cosmos y la creación del séptimo cosmos. Inicialmente, Null gobernó pacíficamente en el abismo, un espacio que era oscuro y vacío. Sin embargo, se enfureció cuando los celestiales comenzaron a llenar el universo con luz. En respuesta, Null creó la necroespada todo negra, que es lo que le llaman All Black, con su propia sombra y decapitó a un celestial. Por esta acción, Null fue derrotado y desterrado al vacío por los celestiales, quienes también se llevaron la cabeza del celestial asesinado. Durante su exilio, utilizó la cabeza como forja para templar su espada con energía cósmica. Posteriormente, creó los symbiotes para continuar su cruzada de oscuridad y destrucción, buscando devolver el universo a su estado primordial de tiniebla. Con el tiempo, los symbiotes se rebelaron contra Null después de un ataque de Thor y lo aprisionaron en el mundo hecho de symbiotes llamado Clintar, que significa jaula. Siglos después, Eddie Brock y Carnage liberaron a Null, lo que resultó en su regreso y en una invasión de la Tierra durante el evento King in Black. Finalmente, Null fue derrotado por Eddie Brock y otro héroe. Continuamos con la película. Null envía a sus secuaces, los xenófagos, a cazar al único simbio que posee este código. Los códigos o códices son fragmentos de su poder oscuro que permanecen en los simbios antiguos. Estos códices conectan a los simbios con la mente colmena o la mente madre de Null, otorgándole la capacidad de controlar o influenciarlo. Null busca recolectar estos códices para fortalecer su conexión con los simbios. Al reunir una cantidad suficiente, Null podrá liberarse de esta prisión en Clintar y desatar el caos en el universo. Eddie Brock y Venom están borrachos en México, en la Tierra 616. Aquí tengo una observación. Hablan de Thanos y lo que le gusta a los aliens. La Tierra 616 es la continuidad principal del multiverso de Marvel,
donde pasa la mayoría de los cómics clásicos. El nombre surgió en los cómics de Captain Britain en los años 80 para diferenciarlo de otras realidades. Originalmente el MCU fue llamado Tierra 199999 en el manual oficial del universo de Marvel del 2008 para distinguirlo de la continuidad de los cómics. Sin embargo, Marvel Studios ha hecho oficial que el MCU también es Tierra 116, unificando entonces la continuidad de los cómics con la de las películas. En los cómics de Tierra 116, Venom es un simbionte extraterrestre que sobrevive al unirse a un huésped generalmente humano, Eddie Brock, de unos 30-40 años, y este muchacho, ¿verdad? Eddie, es uno de los huéspedes más conocidos. Los mismos portales que Null abrió para enviar a los xenófagos se abren para llevarlos de vuelta a su propio universo. Frente al mismo cantinero, Venom intenta preparar una bebida hasta que él y Eddie descubren que Eddie es un fugitivo buscado por la supuesta muerte de Patrick Mulligan. Y aquí tengo un dato. Los xenófagos de Null son criaturas monstruosas, gigantes e inteligentes que sirven a Null. Su misión principal es cazar y eliminar a los simbios que le traicionan a través de las órdenes de Null. Poseen la capacidad de cambiar de forma, tamaño y textura, similar a los simbios, y también pueden camuflajearse. Se alimentan principalmente de simbios, aunque también pueden consumir humanos y otros seres. Además, estas criaturas pueden respirar un químico que paraliza a los simbios y mejora su sabor. A la vez que lo cogen, le tiran este químico y ya el simbio se quedó pasmado y se lo comen. Incapaz de regresar a San Francisco, Eddie decide regresar a Nueva York, y aquí tengo una observación. Hicieron la escena del Bloody Mary chistosa, y aunque le prohibieron la entrada, él dice que tiene suficientes trapos sucios del juez como para limpiar su nombre. Aquí tengo un dato. Patrick Mulligan es un personaje de los cómics de Marvel que comenzó su trayectoria como un oficial de policía en New York. Caracterizado por su fuerte sentido de la justicia, su vida cambió drásticamente al convertirse en el primer huésped del simbionte Toxin, descendiente de Carnage. Carnage intentó destruir a Toxin antes de su nacimiento, pero Venom intervino con la intención de entrenar al nuevo simbio como un aliado. Mulligan luchó por controlar a Toxin y utilizar sus poderes para el bien, aunque esto lo llevó a distanciarse de su familia y amistades. Juntos, Mulligan y Toxin trabajaron para capturar criminales, a pesar de las dificultades que enfrentaba Mulligan para controlar la naturaleza violenta del simbionte. La primera aparición de Patrick Mulligan fue en el cómic Venom vs. Carnage número 1 en septiembre del 2004. En algunas historias, Mulligan muere a manos de Blackheart y el simbiotoxin pasa a otro huésped. En esta trilogía, Mulligan fue herido por Shriek y dado por muerto, pero entonces Toxin se lo unió a él. Más adelante lo capturan y es obligado a unirse a Toxin para un programa del gobierno. Al salir de donde está Eddie, Venom y Eddie empiezan a escuchar sonidos de pánico y peligro. Entonces, los llevan a un almacén secreto donde guardan perros para pelear. Los 4 matones que dirigen la red se enfrentan a Eddie y se preparan para matarlo porque saben que él está fugitivo. Pero pues deja que Venom haga lo suyo y Venom los azota antes de soltar a todos los perros para que tomen venganza. Y aquí tengo una observación. La actuación de Tom Hardy es tremenda. Pareciera como si de verdad estuviera borracho o aborrecido. El diseño de Venom también ha evolucionado para bien. Venom entonces agarra a cada uno de los matones con sus tentáculos y le arranca la cabeza a todos. Eddie y Venom liberan al resto de los perros y salen hacia New York sin saber que un xenófago los está siguiendo. Y aquí tengo una observación. Otra cosa que no sé si se han dado cuenta, pero ya en este momento del MCU se arriesgan y tenemos escenas más oscuras o más sangrientas que antes eran como más cautelosos, pero ya saben qué tipo de audiencia está viendo esta película.
El general Rex Strickland es convocado por su misterioso jefe para investigar el caso de Eddie y Venom. Se dirigen al bar donde estaban, ya que dejaron una muestra de Venom. Strickland interroga al camarero sobre lo que vio y se lleva la muestra. Y aquí tengo un dato. Rex Strickland es un personaje de los cómics de Marvel creado por el escritor Donny Cates y apareció por primera vez en Web of Venom, Venom número 1. Fue un soldado del ejército de Estados Unidos que participó en la guerra de Vietnam. En 1966, Rex se sacrificó en Vietnam para salvar a su escuadrón, sufriendo graves heridas por bala y napalm. Durante su recuperación en un hospital de campaña, Nick Fury de SHIELD aparece y le propone convertirse en un super soldado mediante la unión con un simbio alienígena llamado Tyrannosaurus, dentro de un programa secreto conocido como Sim Soldiers. Rex y otros soldados fueron enviados a destruir un depósito militar, pero perdieron el control de sus simbiotes y atacaron sin discriminación. Nick Fury y Wolverine intervinieron para detenerlo. Rex murió en una explosión durante esta misión, pero su conciencia se almacenó en la mente colmena de los simbiotes, lo que permitió que el simbiote Tyrannosaurus adoptara su identidad y personalidad. Más adelante, Rex y sus simbiotes unieron fuerzas para combatir a Nu, el dios de los simbiotes. En un lugar en Nevada, conocemos a la doctora Teddy Payne, quien tiene una pesadilla sobre su infancia. Vemos a su hermano gemelo que muere al correr en medio de una tormenta. Teddy fue alcanzada por un rayo, pero la corriente la atravesó y electrocutó a su hermano, ya que el hermano estaba agarrándola por la mano. Y aquí tengo una observación. Los efectos en esta escena están bien hechos. Teddy recibe una llamada que la cita al área 51, que será desmantelada en 3 días. Allí se encuentra con su colega Sadie Christmas junto con Strickland. La milicia atrapa a los simbiotes y ella los estudia. Aquí tengo un dato. En la película, Teddy Payne es una científica que se convierte en la anfitriona del symbiote Agony, adquiriendo habilidades extraordinarias. Aunque este personaje está inspirado en el Dr. Thaddeus Payne de los cómics, un cirujano obsesionado con el dolor tras perder su sentido del tacto. Teddy Payne no aparece directamente en los cómics. Por otro lado, Sadie Christmas sí tiene un background en los cómics, donde es una nena de Carrington Cottage, Colorado. En los cómics se une al simbiote Lasher, uno de los simbios originales derivados de Venom. Esta unión le otorga fuerza, velocidad, resistencia, reflejo sobrehumano, casi invulnerabilidad y la capacidad de cambiar de forma y generar tentáculos. Sin embargo, pierde su libre albedrío y se convierte en una marioneta de Dark Carnage. Su primera aparición en los cómics fue en el evento Absolute Carnage del 2019. El laboratorio de Teddy investiga a los otros simbiotes recuperados que llegaron a la Tierra casi al mismo tiempo de Venom. Los tres van entonces a una celda de contención donde se encuentra Patrick Mulligan, quien tiene en su ser al simbio conocido como Toxin, que esto lo habíamos hablado. Están tratando de sacar información a través de Mulligan para saber dónde está Eddie. Toxin les advierte al grupo sobre la amenaza que representa Null. Ellos han estado buscando albergue en la Tierra con la esperanza de que Null no los consiga. Venom obliga a Eddie a treparse en un avión camino a New York. Son atacados por el xenófago que los estaba siguiendo en la escena anterior antes de lograr enviarlo a través de la turbina, y nosotros vemos que se vuelve a regenerar en la Tierra. Venom hace que Eddie salte y se lance en paracaídas, aterrizando en medio de la nada. Venom entonces confiesa sobre Null y por qué los persiguen. El código que les hablé al principio se forma cuando las fuerzas vitales de un simbiote y su huésped se combinan, lo cual ocurre si un simbiote salva al huésped de la muerte, y esto ya ocurrió porque Venom revivió a Eddie
cuando Riot lo había matado, pero también tengo un dato pequeñito que se ha hablado desde hace un tiempo. En la historia del 2003, que se llamaba The Hunger, se reveló que Eddie Brock tenía cáncer antes de unirse al simbionte Venom. El simbionte eligió a Brock no solo por su odio hacia Spider-Man, sino también porque el cáncer liberaba adrenalina que alimentaba a este simbionte. Esta unión permitió que Brock viviera más tiempo, ya que el simbionte absorbería esta adrenalina que generaba el cáncer. Sin embargo, en historias más adelante se cambió esta versión y esto es algo que yo no sabía, me enteré haciendo research. Se sugirió que Eddie nunca tuvo cáncer y que el simbionte simuló estos síntomas para unirse a él. A pesar de esto, cuando Eddie se convierte en Anti-Venom, se menciona que fue curado de su cáncer gracias a los poderes de Martin Lee, que es Mr. Negative. Estos poderes fusionaron los glóbulos blancos de Brock con restos del simbionte en su cuerpo, formando al simbionte Anti-Venom y curándolo. Esto después de tanto tiempo, yo pensando que Eddie Brock todavía tenía cáncer, ya la hemos cambiado la narrativa. Ahora Eddie está curado. Los xenófagos pueden detectar el códice si Venom está completamente formado, o sea, su forma completa está fuera, por lo que permanece oculto mientras Eddie sea el que está caminando. En la próxima escena vemos un caballo y Venom lo posee para poder moverse más rápido. Y tengo aquí una observación. Los efectos con el caballo no me gustaron. Yo me acuerdo haber movido la cabeza en negación como que no. Medio shady estos efectos del caballo, pero el caballo se veía cool. Lo que no me gustó fue la acción de ellos corriendo en el caballo porque Eddie se ve bien action figure, se ve bien plasticinoso. Strickland envía a sus mercenarios a buscar a Eddie y a Venom. Ambos quedan acorralados por un río y deben nadar para ponerse a salvo. Eddie lucha contra dos mercenarios mientras está separado de Venom y se ve obligado a dispararle a uno de ellos en defensa propia, algo por lo que siente culpa como que de verdad él no quería matarlo. Y aquí tengo una observación, esta escena es adrenalínica y es tremenda y tiene buenos efectos y cinematografía. Venom finalmente alcanza a Eddie y los rescata antes de que caigan por una cascada. Antes de que los mercenarios puedan eliminarlo, el xenófago los alcanza devorándolos como una trituradora de madera. Eddie y Venom aprovechan la oportunidad y escapan. Toxin revela su verdadera forma a Teddy y a Sari. By the way, se mueve como una sirena. Y aquí él le informa que Venom lleva el código y que mientras viva el mundo entero está en peligro. Mientras tanto, Strickland está furioso por la pérdida de su soldado y planifica ir él mismo tras Eddie y Venom. Si todavía no entiendes por qué Venom es tan importante, al Venom salvar a Eddie se forma un bond o un link o un enlace y este enlace crea el código que Null necesita para salir de la prisión donde está. Y eso es literalmente todo lo que estamos viendo aquí. Eddie camina hasta encontrarse con una familia hippie, los Moons, Martin, Nova, Echo y Leaf. Le dan comida a Eddie y aceptan llevarlo hasta Las Vegas, ya que intentan ver el Área 51 antes de que sea desmantelada. Se ponen en marcha, ya van de camino y cantan Space Oddity antes del anochecer. Y aquí tengo una observación. Esta familia no tiene un background en los cómics. Este sing-along es un poco cringy también por los tiros y el silencio, pero funciona como punto de reflexión para Eddie y la audiencia sabe que esta puede ser la última vez que los veremos juntos y tenemos como que esta burbuja de paz antes de que empiece el revolú para poder extrañarlos a los dos. Venom reflexiona con Eddie sobre cómo podría haber sido un buen hombre de familia, especialmente cuando se une a Leaf después de asegurarle que no va a encontrar ningún extraterrestre porque Leaf le tiene miedo. Y aquí tengo una observación. Estas narraciones que provienen de Venom en la cabeza de Eddie son geniales y lo han sido desde la primera película. Entretienen bastante.
La familia deja a Eddie y a Venom en Las Vegas antes de separarse. Eddie intenta entrar en un casino, pero le niegan la entrada por ir vestido demasiado informal. Venom le da un cantazo al guardaespaldas dejándolo inconsciente antes de que encuentre a otro borracho, lo noquean también y le quitan el tuxedo. Por lo menos le sirvió. Dentro, Eddie y Venom se encuentra con la señora Shen, y aquí es algo que diríamos, qué casualidad, qué chiquito es el mundo. Ella los invita a su habitación para hablar y que se bañen, coman. Convence a Venom para que salga a bailar con ella, pero entonces esto permite que el xenófago los localice fácilmente y esto a Venom se le quemó. Ellos logran dar la peleita aquí en esta escena y contener el enemigo, pero Strickland como quiera llega y los hombres capturan a Eddie y separan a Venom. Los Moon llegan al área 51 justo cuando Eddie despierta allí. Strickland saca a Eddie de su celda para ejecutarlo personalmente y destruir al códice. Él o Venom tienen que morir, uno de los dos. Pero Venom se había aferrado a Sari y luego salta de nuevo hacia Eddie para salvarlo. Y aquí tengo una observación. Venom naturalmente se ve bien en su forma de simbio, también en su forma afuera. Y aquí se forma el bembé, un tiroteo. El xenófago aparece y Toxin lo retiene el tiempo suficiente para que Venom escape antes de que el xenófago se devora a Toxin y lo destruye completamente. Terry y Sari liberan pronto a los demás simbios, quienes se unen a otros científicos para liberar sus verdaderas formas. Los simbios luchan contra el xenófago, pero este se regenera constantemente y es imposible de matarlo. Y aquí tengo un dato. Los simbiotes como Venom poseen habilidades regenerativas limitadas que dependen de factores específicos. Venom puede regenerarse a partir de una pequeña porción de su cuerpo si tiene acceso a suficiente alimento. La regeneración de los simbiotes no es tan rápida ni potente como la de los xenófagos. La supervivencia y la capacidad de regeneración de los simbios está ligada a su relación con el huésped. Los xenófagos son depredadores naturales de los simbiotes y exhiben una regeneración más avanzada y agresiva. El xenófago escapa de las instalaciones, algo que los Moons presencian, y aquí se quedan en shock porque ellos estaban buscando forma alienígena y la encontraron. Eddie los persigue para ayudarlos a que estén a salvo, justo cuando el xenófago invoca a otras criaturas como ella para que la apoyen. Sari ahora tiene el simbio que se llama Lasher, lideran a los demás simbios en la lucha. Eddie ayuda a los Moons a escapar tras rescatarlos de una caída de una torre. La familia los ayuda en respuesta a esto. Venom distrae a los xenófagos para que no maten a Lasher, llevándolos a una zona de exterminio con la ayuda de Strickland, quien cambia de parecer tras su intento de matar a un xenófago con la muerte accidental de uno de los suyos. Explotan a dos xenófagos mientras Venom, en una motora, decapita a otro. Y aquí tengo una observación, esta pelea es bien divertida y otra vez tienen buenos efectos. Desafortunadamente, aparecen cada vez más y más y más xenófagos, superándolos en número, y uno de ellos mata a Lasher tras separarse de Sadie. Eddie y Venom saben lo que deben hacer y deciden hacerlo juntos. Ellos se tienen que sacrificar. Eddie y Venom salen al descubierto para atraer a los xenófagos. Venom los envuelve a todos y empuja a Eddie fuera de él a una distancia segura. Strickland activa un contenedor de ácido para rociar a Venom y a los xenófagos que están atrapados. Venom se despide de Eddie diciendo "It's just bye for now". Y esto lo cubre justo cuando Strickland detona una granada y como están llenos de ácido, todo ese sitio explota exageradamente, destruyendo a los xenófagos para siempre. Strickland se sacrificó al igual que Venom, y eso también es admirable, como un villano, ¿verdad? Entre comillas, cambia de parecer y ayuda a la causa. Y aquí tengo una observación. Eo Ford, que es el actor que interpreta a Rex Strickland y a Carl Mordo en las películas de Doctor Strange y Doctor Strange en el multiuniverso, sale en esta película interpretando otro personaje, como ya dije. ¿Cómo yo justifico esto?
estos personajes son un reflejo de la existencia de los múltiples universos que ya habíamos visto en la segunda película de Doctor Strange. Doctor Strange protege a América Chávez, quien posee la habilidad de viajar por el multiverso. En esta entrega, Carl Mordo es el hechicero supremo de la Tierra 838, un universo diferente al principal que, como les dije anteriormente, era la Tierra 616. Esta versión de Mordo es distinta a la que se vio en la primera película. La trama demuestra cómo los personajes se pueden desplazar entre dimensiones, lo que explica entonces la existencia de diferentes versiones de ellos y sus interacciones. So, aquí estamos en la 616 y esto es lo que a mí se me hace un poquito difícil de digerir. Y tenemos al personaje de A.O. Ford interpretando a Rex Strickland. Y eso no me gusta, pero estoy convencido de que debe haber una explicación dentro del multiverso que hacemos que esto sea una realidad aceptable. Solo lo dejo ahí, pero eso es comida para el cerebro. Ahora sin el códice, Null también se ve obligado a regresar a su prisión. Teddy activa su propio simbio, Agonía, y usa su supervelocidad para salvar a Sadie antes de que queden atrapadas en la explosión. Eddie despierta en un hospital donde un funcionario federal le informa que gracias a lo que hizo, sus antecedentes penales han sido borrados y puede volver a vivir una vida normal siempre y cuando no le cuente a nadie lo que pasó. Eddie finalmente viaja a New York. Podemos notar que Eddie sufre a Venom, visita la Estatua de la Libertad, tal como Venom quería. Mientras disfruta de la vista, Eddie se toma un tiempo para recordar a su amigo y aquí tenemos un montaje con algunos momentos de Eddie y Venom. Y con esto se acaba la película. Antes de ir al review, tengo una observación. Eddie Brock y el simbionte Venom se han separado múltiples veces en los cómics por diversas razones. Una de las principales causas fue el cansancio del simbionte por tener un huésped enfermo, mientras que Eddie a su vez rechazaba la creciente sed de sangre del simbionte. Con el tiempo, el simbionte estuvo drenando lentamente a Eddie, extrayéndole proteínas y neuroquímicos durante años. Otra separación ocurrió en la historia Venom War, donde el simbionte tomó la decisión de distanciarse de Eddie y su hijo Dylan para protegerlo. Según Jordan D. White, editor principal de Venom en Marvel, el simbionte tenía dudas sobre si su tiempo con los Brocks había sido beneficioso. Esta preocupación profunda por Eddie y su consideración hacia Dylan como un hijo impidieron que los pudiera poner en constante peligro como siempre pasa, lo que subraya la evolución del simbionte de un parásito sediento de sangre o un leech a un héroe sacrificado. En la continuidad principal de los cómics, ni Eddie ni Venom han muerto permanentemente. Sin embargo, han enfrentado la muerte en universos alternos. Un ejemplo fue en la miniserie de Marvel Zombie de la Tierra 2149, donde Venom es asesinado por el zombie Spider-Man debido a que el simbionte no podía absorber la adrenalina del cuerpo zombificado de Eddie, quien también tenía cáncer. En esta película de Venom The Last Dance, Venom muere en el baño de ácido, pero este evento no forma parte de la continuidad principal de los cómics. Esto fue algo que se inventaron en el guión. Tenemos una escena intermedia donde Null jura venganza y promete arrasar el universo ahora que Venom ha sido eliminado. Y la escena postcrédito, el camarero escapa de los restos del Área 51 y no muy lejos de él hay una cucaracha que parece poseer un fragmento del simbionte de Venom. ¿Qué nos espera en el futuro? Antes del estreno de la película en octubre del 2024, Kelly Marcel afirmó que The Last Dance concluye la historia de Eddie Brock y Venom, pero también introduce a Null, sentando las bases para futuras apariciones en el universo de Spider-Man y el inicio de una nueva trama. A pesar de que la película se presenta como el final de la trilogía de Venom, Tom Hardy ha expresado su interés en seguir interpretando el papel y está emocionado o on board, debería decir, con una posible colaboración con Spider-Man declarando Never Say Never.
En diciembre del 2024, The Wrap informó que Kraven the Hunter sería la última película del universo de Sony. Sin embargo, Variety aclaró que Sony no ha confirmado oficialmente un universo compartido y que continuará entonces produciendo películas basadas en personajes de Spider-Man para sacar chavo. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántos symbiotes vamos a cargar en la cucaracha para salvar la Tierra de cualquier futura amenaza. Yo entiendo que esta película se merece un 9 de 10. Esta historia concluye la trilogía de manera divertida, energética y de alguna manera se siente la nostalgia. Aunque bien sabemos que probablemente no es la última vez que veamos a Venom, lo que sí es que creo que ahora se moverán a entrar en la burbuja más de Spider-Man. La historia es lineal, aunque me cuestiono cuánto se quedará vivo de este universo y pasarán a otras películas con personajes compartidos. Analizándolo como parte de la trilogía, me encantó cómo la cerraron y se puede notar de verdad un crecimiento de parte de estos personajes. No me molestaría ver más de este universo si se creara algo, pero me alegra que acabó de esta manera. Analizándola solita, me hubiera gustado que hubieran añadido más elementos del mundo de Spider-Man y creo que esta puede ser la opinión de cualquier fanático. Entre los temas de esta, Venom The Last Dance se centra en la huida y la persecución con Eddie Venom, escapando y siendo cazado por sus respectivos mundos. La trama principal explora una decisión difícil y dolorosa que deben tomar de separarse para proteger la Tierra, la cual impacta profundamente su relación como uno. Entre los highlights diría que se encuentran las actuaciones, aquí destacando a los personajes de Eddie Brock y Venom, los efectos de las criaturas y los montajes como la de la doctora Terry, espectacular, y la química del grupo en pantalla, muy buena. Para elaborar un poco también, la actuación de Tom Hardy me pareció genial, donde siempre tenía esta cara de preocupado, pero a la misma vez en control, porque sabía lo que Venom era capaz de hacer en situaciones de tensión. Me encanta el elemento del voiceover y cómo ellos divertidamente se comunican. Después de todo, han estado juntos por un par de años y esto se nota en el delivery de línea y ese juego sentimiento juguetón que caracteriza a los dos personajes. Las criaturas impresionantes, fluidas, daban miedo y es un anticipo o una ñepa a lo que nos espera cuando nos enfrentemos a Null, que Null es oscuro, violento, es imprescindible, pero también da miedo. Las escenas de acción son divertidas y en su mayoría están bien cuidadas. La cinematografía va acorde con el ritmo de la acción y la edición. También no hay momentos donde te aburres o muy lento. Mi escena favorita viene siendo la que Venom se sacrifica y se despide, y me gustó mucho la escena del río donde Eddie pelea con Venom y los soldados. Kudos también a Patrick y a Toxin por explicarnos muchas cosas que no sabíamos y a Terry y a Sari por sacar la cara por nosotros y ayudarnos a salvar el mundo. Mi personaje favorito es Venom, me encanta el sassiness que él tiene, la química con Eddie y hasta la señora Shang. Sé que tuvimos el after credit, pero si no vuelve a aparecer lo vamos a extrañar. Efectos especiales en un par de escenas se veía como muy plasticinoso y ya ustedes saben cómo a mí me molesta. Yo prefiero práctico versus computadora. Yo diría que habían escenas de acción en mucho movimiento con Venom y Eddie que no me gustaron. Las que se interactúan están muy bien, que estas son las escenas donde no necesitamos movimientos de alto tanaje. Y recuerdo la escena del caballo que no me convenció. Lo otro que hoy día está justificado, pero sí me molesta, es porque Rex Strickland y Carl Mordo comparten el mismo actor. Está justificado por el multiverso que les expliqué con el Doctor Strange y la multitud de escenarios, pero pudieron haber escogido otro actor o por lo menos repetir a dos o tres más para dejarnos claros, mira, esto fue lo que hicimos. Los pusimos en una lavadora y los sacamos y los juntamos con otros personajes, moverlos como piezas de dominó. Algo similar a lo que está pasando ahora con Robert Downey Jr. y Doctor Doom. Lo que creo que de verdad me molesta es que este personaje hace dos personajes en el universo de Doctor Strange y no hay una explicación.
Y tú como audiencia pues tienes que aceptarlo como que pues es el multiverso. Por eso le bajé punto. No sé si ustedes piensan igual que yo. Les recomiendo para el aficionado de películas de superhéroes, acción, se puede ver en familia. No hay nada morboso fuera de lugar. Sí, es más oscura que otras películas que hemos tenido en este universo, pero no es algo que no podamos aguantar. Véala como una trilogía en una burbuja, sin mucha exposición a Spider-Man o Peter Parker, y la va a disfrutar. Definitivamente la recomiendo y es de esas películas que comprará para tenerla en mi colección. Como les dije al principio también, es una trilogía que mi esposa disfruta bastante. Ya con esto acabamos, un 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse y déjanos un review en su plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes en la página oficial. También tenemos un perfil en Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Hay un tab llamado Butaca de Propuestas. Si usted quiere que yo discuta una película, me la escribe allí y yo la añado al catálogo. No hay problema. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publiquemos, puedes hacerlo a través de la pestaña ¿Quieres emails semanales? En la página de filmicnotionpod.com. También tenemos físico en el mundo digital. Este es el blog escrito/video donde yo enseño mi colección física de películas. Y por último, encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.